that was gonna be the show plate, pero ¿lo hacemos otra vez? Yo cocino otro. Me dice. Y yo me como otro. ¿Usted come otro? No. Sí, me serví más. ¿Qué? Ah, no, yo no estoy actuando aquí. Esto está Me preguntan que si en verdad está bueno. No, yo estoy aquí fingiendo una actuación. Espera. Es que yo lo Esto es hice, delicioso, ¿no? Esto arroz, no, esto está So this is arroz con salchicha, also known as arroz con salchicha. ¿Cómo tú dices salchicha en inglés? Yo no sé. sausage, no. Sí, bien. Pero la nuestra es mejor. La salchicha. La OG, la salchicha de nosotros. Tú me habías dicho que no me fuera tan gourmet, you know, to not take it that far up. So me fui criollo, adobo, sazón, ¿sabes? Pero como quiera le metiste algo secreto por ahí, porque. Pero no puedo decirlo porque Ah. we got the camera on, so you know, yo tengo aquí, mira. Bueno, antes de que tú llegaras, yo metí un sofritito a los flow abuela. Cebolla, Cubanelle peppers, recao, cilantro, some love, that's the secret you were asking about. Pero nada, recadito, tú sabes lo que es esto para la cámara, no puedes ver lo que es. Esto, imagínate, si digo lo que es, that's the secret to come, Puerto Rican food, all day, así. Tú sabes cómo la vuelta, vamos a sofreír primero un poquito de cebollita, ¿Y tú haces pimiento. eso allá? Vamos allá. Bueno, Mete mano ahí. Yo estoy en el frame. Ahí. aquí pues estamos tirando, como te dije, bueno, un poquito de cebollita y pimiento. Lo voy a sofreír. Sabes que esto como que se sofríe siempre un poquito ahí. Cebollita. Tú sabes que tiene que ser un caldero. Full. No, con Caldero. Like, if you're gonna make arroz con salchicha, you gotta do a classic caldero. It brings some flavor that you don't get with any other pot or, ¿qué tú dices? No, este es mi platito favorito. Y el OG, pareado con chuleta. Con chuleta. O como te dije, mi misma se ha hecho unas pechuguitas empanaditas. Pechuguita. Con unos tostoncitos por el lado y una ensaladita que ella me prepara ahí de cebolla, tomate. Pero tú cocinas, ¿no? Sí, porque le doy con todo, pico todo, voy con todo el procedimiento. Sabes que tú te tiras el mise en place. O sea, tú preparas todo. Me gusta tener todo así, para cortar la cebolla. Para mí estar en la cocina cocinando es poner salsita, me motiva. Para la musa. Sí, sí. Bring out the muse, you know. Yo estoy cocinando. Si yo empiezo a bailar se me va a quemar algo. ¿Te has visto la película de Chef? Sí, Esa película a mí me encanta, cabrón, y el soundtrack es bien de salsa. sí, bien tropical, bien latino. Y a mí me encanta. Sí. Bueno, aquí estamos secando. Yo le metí. ¿Tú sabes cuál es el truco boricua? El cubito, el sazón. Yo estaba haciendo unos calditos buenos de pollo, bien francés, eso no es lo mismo. Entonces, nada, le metí, ya tú sabes, todo el sofrito, la vaina, salsita de tomate, sofrío el arroz, la salchicha, un ratito con los pimientos y la cebolla para que coja sabor, coja cariño, para ponerlas a bailar. Y después, un poquito de caldo. Pero eso, ¿cómo se creó? Eso es cuando tú caramelizas la cebollita con el pimiento, el cubito, Se toda hace la solo, vaina. eso esto no se echa Acho, agua. saca como que esté caramelizado con el arrocito, el arroz contiene almidón, eso va creando como que ese caldito denso. Y tú sabes que ese es el caldito que tú sentiste ahí. Entonces yo lo que voy a hacer, bueno, voy a dejar que seque un poquito más, lo tapo, fueguito lento, y en 20 minutos está. Y más nada. Yo le como uno, diablo, pero es que yo no me quiero sacar el sabor de esa chuleta de la boca. ¿Te tiro otra? No, Te tiro otra, ¿no? no. Yo apoyo el sushi. We're gonna make 3 styles of nigiri. Some scallops, barely cooked, with bermonte, tuna tiradito, and short rib. They was sous vide for 72 hours.
Es que parece unas vamos- pinzas a vamos sacar a hacer- cejas, pero gigantes. Mira, bueno, me vas a tener que ayudar picando un pescadito. ¿Sí? Picando los pescaditos, pero facilito. Esto es para ti. ¿Tú quieres cuchillo más afilado? Este es atún, que porque tenemos un poquito de tiempo, le dimos un poquito de coating con togarashi, que es como un spice de pimientos asados, bien rico. Un poquito de togarashi y sal y lo sellamos y eso tiene que enfriar. Probar esto, vamos a picar. Hecho, como así, así de lado. ¿De lado? No, que casi me lleva el dedo. ¿Y hago así o lo pico abajo y ya? Vamos, déjame hacerte uno. Así mismo. Pero para picar, tú pones aquí, tú lo mides, usas este dedo para medir. Y lo empiezas desde el medio. Sin hacerle tanta presión, que corte para abajo. Y no importa porque esto va a ser como un tiradito. So, pícate un poquito de ese que voy a picar de este otro. Tengo una memoria de cuando pequeño en la cocina, mi cocina en casa de mi mamá era eléctrica. De las que los niños se prenden rojas. Sí. Ay, yo con 5 años le pegué la mano así. ¡Ah! ¿Y cómo estuvo eso? Brutal. Como el atún ese que está... Estuvo brutal. ¿Y tú toda la vida has comido sushi? Como que desde pequeño te gustaba así comer pescado crudo. No, en verdad sushi yo lo como hace como 3 años, 4. Sí. Como hace 4 años. Ok. Antes pensaba que era alérgico a los camarones. No, yo me acuerdo de eso. Al principio eran sushi diferentes. Platéalo como tú quieras. Vamos a darle una brochita de esto. Esto es un poquito de truffle ponzu que hicimos hoy. Lo que hacemos es cogemos soya, le metemos cítrico, le metemos un de estos. Pues la brochita, Sí, voy a platear platear esto. esto. Sí. Casi no mucho, ¿verdad? Como que... No, le puedes poner buena gente porque eso es lo que le da el saborcito. Ok. Benito is, manifesting on the form. Como una pirámide de Jenga. Ahí. Y ese para comer, hay que hablarlo de abajo, como el Jenga. Tú coges el que tú quieras. No se puede, arrancar, la pega ahí. Al perro. Bueno. Ay, suave. Un perrito ahí. Mira, Pino está buscando el perro. Pino está buscando el perro también, oíste. Chucky. Chucky. Un poquitito de chives, cebollines. ¿Tú le quieres meter? Crispy Los shallots. crispy onion. Vamos a meterle ahí unos cuantos crispy onions. Uh. Digo, si quieres empezar, Se ve medio cerdo, pero porque tiene mucho. no. Y por lo general- Estamos empezando. Y por lo general los platos de estos así de tiradito y cosas son como que bien... Bien minimalista. Bien minimalistas, que ahí son 4. Hay que pelearse en la mesa por ellos. Sí. Pues los scallops, como te dije, los sacamos fresquecitos esta mañana. ¿Nos tocamos scallops así crudo? No. Mira que tengo que... Se siente como funky, ¿no? Es como un implante de seno. Literal, eso es lo que yo estaba pensando cuando... It's like a breast implant of the sea. Is it weird? A picarlo finito. ¿Verdad? Unas tiraditas aquí. Pero más finitas, porque estas las vamos a tirar en la mantequillita esa que tenemos allí. Tenemos una mantequillita acá. Fíjate esto. Es más, mientras yo hago esto, ¿me puedes ayudar? Diablo, no sé de cago. La mantequita está bien bacana. Mira, vamos a guayar un poquito de cítrico. No es porque lo dijiste ahorita, está caliente. Pero se llama Vermonte. Vermonte is emulsified butter with a little bit of water. Creates a texture, silky, smooth. It's gonna go very well with the scallops. So, acá vamos a guayar un poquitito de la ralladura de esta y de esta. Aquí adentro. So, vamos acá y le tiramos un poquito de... Entonces, un bombeo de los tres y le damos. Porque lo que vamos a hacer es que sea como una mantequita como cítrica. It's like a citrus butter. Oye, y de todos los estilos así de pescado, marisco, ¿cuál es tu favorito?
de pescado, pero para el sushi o de marisco, pues en verdad mis sushi, mis favoritos son los de tuna, Ok. diría yo. Pero para comerme un yellowtail, que diga de red snapper, perdón. Ok. O sea, para comérmelo Sí. ya seafood flow hecho en Sí, el tiradito. el red snapper, Bueno, cuando está cocido, el filetito chillo. el filetito chillo, el rodaballo. ¿Y te gusta el chillo frito? ¿Te gusta como quien dice con mantequita con ajo? Me gusta frito y me gusta el fileteado con ajo y mantequilla. ¿Y en tu casa quién cocinaba más? ¿Tu mamá, tu papá? Pues mami, pero hubo un tiempo que papi apretó, como que empezó a cocinar. ¿Sí? Sí. Como que empezó a cocinar y se quedó full time en la cocina. Y tu papá es bien criollo, bien... Sí, papi, lo de papi es bistec, arroz con habichuela, ese es el flow del. Ok. Y mira, bueno, vamos a montar esto ahora. Se ve así medio sloppy, pero acá vamos a coger nigiri. ¿Tú le quieres meter wasabi o no le metemos wasabi? Lo dejamos al lado. Déjalo al ladito. Vamos a Sí. dejarlo al lado. Ok, so, importante. ¿Tienes pinzas por ahí? Ahí está, mira aquí, vos. Tienes escondidas, ¿ah? Es que yo pensaba, en verdad, está cabrón, porque son las de sacar las cejas. ¿Ya sacamos? Pero no, pero ya lo iba a comprarme esto, cabrón, para cuando vaya a comer sushi. Es más fácil que los palitos. Sí, en verdad que sí. Ha hecho un piquete. Vamos a montarlo encima. Voy a hacer una muestra. Montamos encima así. ¿No? Métele el scaro para arriba de esta. Le vamos a poner un puntito de este. Esto es un poquito saladito, fuerte, pero le va con el flow. De esto le vamos a poner un puntito de sal arriba y nos fuimos. Puntito, así. Así, de que un flakecito de sal. ¿Y dónde ponemos esto? ¿Ahí con eso? Sí, vamos a ponerlo ahí porque tú estás tirando la yenga. Ay, no, pues montalos tú. Pero con la mano, dale, sin miedo, porque Con la- usamos las manos. Mira, ya el arrocito está, ¿viste? Si quieren más. Entonces esto es un bloquecito de short rib que estuvimos cocinando por 72 hours sous vide. We're gonna quickly glaze it on a pan with a little bit of secret sauce. And it's gonna be on top of the rice. Mira, bueno, lo hagamos aquí. Vamos a tirar esto acá. Sofreír. Este es el short rib. Está a 140 grados, o sea, está un poquito antes de estar hirviendo y por eso lo cocinamos por 72 horas. Lo que provoca eso es que la textura que va a coger es bien suavecita, es bien mantequilla. So, por eso es que ¿Y ese es para quién? ¿De qué? Para nosotros. este es para nosotros. We're finishing the cherry nigiri with a dot of wasabi. And that's it. Nigiri is done. Pero ¿lo comemos nosotros? No, como ¿O va para el plato? me dices, si tú te comes uno, yo me como uno. Oh. Exacto. Papá, me tumbaste el mío. Muy bien. ¿Nos ponemos ahí, no? Ahí está, mi platillo, Nigiri fish. el Nigiri Survivor. Wow. Thank you for joining. I hope you guys enjoyed cooking with us. Benito, salud. Salud. And the next one. ¿Tú coges así? Ya, estoy... Salud.